No sé si ustedes se han fijado que en cada oración, cada vez que nosotros hablamos con Dios en oración, decimos al final en el nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? La razón principal por la cual nosotros cerramos todo en el nombre de Jesús es porque en el nombre de Jesús es que tenemos nosotros la autoridad y el poder para todas las cosas. Y entonces quiero que nosotros estemos bien atentos esta tarde, en este día, a entender este detalle, porque esto realmente necesita transformar nuestras vidas y nosotros no seguir siendo iguales como cristianos, y a los que están pensando los caminos del Señor, entender a plenitud cosas muy importantes como esta. Así que vamos a estar hablando en el día de hoy de el nombre de Jesús. Y yo puse ahí un martillito de ese de juez porque simboliza autoridad. Quiero que para que nosotros empecemos a estudiar acerca del nombre de Jesús, vayamos todos juntos a un pasaje en la Biblia que está en el libro de Filipenses. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de esta forma: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Y dice otra versión, teniendo forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Este pasaje o esta parte pequeña de la gran carta que escribió Pablo a los filipenses, a toda esa iglesia que estaba en Filipo, que de hecho quiero que sepan no era una mega iglesia, era una iglesia regular entre 20 y 40 personas, parecida un poco a nosotros, pero con una revelación de parte de Dios a través del apóstol Pablo, muy importante y muy interesante, que nosotros hoy día tenemos que tener muy, muy claro. Ok, antes de irme al detalle del nombre, me voy a referir a algo que estuvimos hablando en el ayuno el día de ayer, y es que dice en el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ok, el despojarse a sí mismo es una forma simbólica, o una forma paralela, que podríamos decir igualmente, se vació de su gloria para tener una forma humana. Y ayer en el ayuno estuvimos hablando acerca de vaciarse, de estar vacíos, como unas vasijas vacías, esperando que Dios nos llene de su gloria y que la gloria de Dios repose en nuestras vidas. Entonces Jesús lo hizo primero, y me gusta mucho es que Jesús siempre nos muestra que es un buen líder, y no es solamente un jefe, es un buen líder porque Él va al frente, primero que todo, haciendo lo que Él nos manda a hacer. Y cuando Él nos manda a hacer algo es porque Él ya lo hizo. Y si ya lo hizo, y lo hizo en condición de hombre, es porque se puede. Entonces, quería ver ese detalle nada más, pero ahora me voy a enfocar, aunque este pasaje es muy rico en su revelación, en las líneas que el apóstol Pablo escribía aquí. Yo quiero referirme ya un poco al versículo 9 en adelante para hablar específicamente acerca de el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Por qué es un nombre sobre todo nombre? ¿Y a qué se refiere eso de nombre sobre todo nombre? En el día de hoy yo voy a hacer algo un poco distinto, así que voy a leer un poco más y luego voy a explicar, porque creo que me ciño un poco más a lo que Dios me estuvo hablando en esta semana. Dice, la palabra aquí utilizada como nombre en griego es onoma, que define literalmente o figurativamente autoridad o carácter. O sea, vamos a ver, el versículo 9 dice que le dio una autoridad sobre toda autoridad, o le dio un carácter, una característica que está por encima de cualquier otra característica. Eso lo hace sin igual, lo hace muy especial. Ahora, eso para nosotros no es quizás una nueva noticia, porque todos sabemos que Jesucristo es sin igual, no hay nadie como Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ver entonces esto cómo repercute o cómo afecta, obviamente positivamente, en nuestras vidas, de que Jesús tenga una autoridad sobre toda autoridad, o un nombre sobre todo nombre.
A Jesús Dios le dio un carácter o una autoridad que está por encima de todos y de todo. Así que cuando usted enfrenta una crisis, enfrenta una situación difícil, enfrenta un problema, sepa que está, si usted es cristiano, está usted al abrigo del que tiene autoridad y poder sobre todo y sobre todos. Eso es muy importante que lo tenga usted en cuenta. Cuando nosotros como hijos de Dios y siervos del Señor Jesucristo cerramos en oración diciendo, en el nombre de Jesús, estamos pidiéndole algo al Padre Celestial con el respaldo y la aprobación de Jesús, el único camino al Padre y el único intercesor que trasciende lo natural a lo espiritual, de lo natural a lo divino. Quiero aclarar algo muy importante aquí y quiero que ustedes presten mucha atención en esta parte. Nadie puede ser un intercesor entre Dios y nosotros. Eso está en Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. No hay nadie que pueda interceder ante Dios, solamente Jesucristo. En 2 Timoteo 2:5 dice que Él es el único mediador entre Dios y nosotros. O sea, Jesús. Él es el único mediador. O sea, no hay absolutamente ningún mediador. O sea, no va a haber nadie, ni existe nadie, ni nada que pueda interceder ante Dios por nosotros. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y es algo que tenemos que tener muy importante porque en estos días estábamos hablando con unas personas acerca de que alguien podía abogar a nuestro favor en el cielo porque cuando nosotros estamos un poco débil, que alguien nos dé como una ayudita con Dios. Y no existe un alguien, solamente es Cristo Jesús. Y está claro en la palabra. Dice, nadie ha podido ni podrá llevarnos directamente a Dios como Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. Entonces, recopilando estos detalles, entendemos algo, que el único que intercede, el único que media y el único que nos da el acceso al Padre es Jesucristo. Absolutamente nadie, ningún familiar muerto, ninguna persona que fue muy usada por Dios en la tierra que ahora está muerto, absolutamente nadie intercede ni está en medio de Dios y nosotros. Jesucristo es el único que puede trascender lo natural a lo divino, porque Él es hombre y se glorificó por medio de la resurrección, que lo vamos a ver un poco más adelante, que actuó en esa parte ahí. Entonces, en el cielo, según la profecía de Daniel, Él es el único semejante a los seres humanos, único hijo de hombre que está en el cielo, en el trono al lado del Padre. Entonces no hay absolutamente nadie que pueda hacer el enlace o la conexión. O sea, todo lo que usted necesita que Dios le escuche es solamente a través de Jesucristo. Y es la razón por la cual nosotros siempre cerramos la oración en el nombre de Jesús. Y amén es así sea. Yo quiero aclarar un poco algo aquí. Amén no es sí. Porque a veces uno le pregunta a alguien en la congregación, hermano, ¿usted va a ir el próximo domingo a la iglesia? Amén. Amén es así sea. O sea, sí es sí, no es no. O sea, y que tenemos que entender algunas cosas que a veces usamos de coletilla el amén o me ha pasado a mí en los estudios bíblicos y esto, es decir, alguien puede reunirse los lunes o alguien podrá reunirse mejor los jueves y alguien me dice amén. O sea, ni siquiera como para decir lunes o jueves dice amén. Entonces hay que entender una parte y es que amén es así sea y amén se usa cuando nosotros cerramos una oración, esperamos que así sea, cuando nosotros le pedimos a Dios y esperamos que así sea, cuando nosotros esperamos, o sea, que así sea. Ese es como el deseo nuestro de nuestro corazón, que así sea, y no es sí. Entonces, para aclarar esto y nosotros podamos responder sí o no cuando nos preguntan algo y pueda haber certeza de la respuesta de lo que la gente está diciendo. Pero en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos orándole a quién, a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, si le oramos a Dios Padre, nosotros venimos así como diciendo, esto te lo pido, o sea, aquí está la firma de quien intercede por mí, quien me dio permiso de hablar contigo. Aquí está el sello, yo represento a Jesús. Y ahora vamos a entrar a esa parte importante que me metí y quiero aclararlo. Cuando nosotros usamos el término en el nombre de Jesús o cerramos nuestra oración,
es porque nosotros representamos a Jesús. Porque nosotros hacemos, cuando viene la autoridad y te va a apresar o te va a presentar un edicto, vienen en nombre del gobierno, en nombre del Estado, en nombre de alguna autoridad. Y hace cuando dice, tienes que salir, o sea, porque la autoridad me está diciendo que tú tienes que salir de este lugar, o sea, ahí tiene un respaldo. La representación viene a ser como que me respalda 100% alguien o algún estamento que me lleva a poder yo hacer algo, para explicarlo de forma natural. Ahora, solo al tener una relación personal con Jesús y vivir bajo su señorío, puedes hacer uso de su autoridad. No puedes orar en el nombre de Jesús estando en desobediencia o dejándote gobernar o no dejándote gobernar solo por Él. No puedes ser llamado cristiano o cristiana, o sea, no puedes representar a Cristo si no le conoces o no le amas de verdad. Y en esta parte nosotros a veces preguntamos, y yo preguntaba el domingo pasado, ¿quién es Dios? Entonces la gente podría responder, no, Dios es todopoderoso, es lo más grande y todo eso, pero la pregunta sería también, ¿quién es Dios para ti? Entonces tú estás viviendo en base al Dios que tú estás esbozando, a lo que tú dices y declaras con tu boca que dice, no, Dios es mi Señor, Jesucristo es mi Señor y Dios es que gobierna todo, pero entonces cuando empiezas a vivir una vida la estás viviendo como si Jesucristo no fuera tu Señor, como que tú eres el único que te mandas. Entonces hay que reflexionar sobre eso, ¿quién es Dios para mí? La reflexión del día de hoy es que ¿estoy representando a Jesucristo de verdad? Si nosotros le conocemos, lo podemos representar, pero ahora lo conocemos de verdad. Si nosotros le amamos de verdad, podemos representarlo, pero nosotros le amamos de verdad. Cuando nosotros tenemos enfrente nuestro dos opciones, entre conocer a Dios por medio de un estudio bíblico, una prédica, una alabanza, un tiempo con Dios, o hacer algo que me place o me encanta, me gusta hacer, no estoy hablando de ningún pecado, simplemente algo que me divierte o que me distrae o como me relaja. Entonces nosotros escogemos lo otro, en realidad no le amamos porque no es nuestra prioridad. Y eso suena fuerte, pero tiene que ser dicho. Tiene que ser dicho de que si nosotros no prestamos atención o tenemos en prioridad el querer conocer a Dios, entonces no le amamos. Y cuando nosotros escuchamos su palabra, si nosotros no intencionalmente queremos cambiar aquello que la palabra nos confronta, que debemos cambiar en nuestras vidas, no le amamos. Entonces fácilmente podemos decir, yo amo a Dios, Dios me ama, pero Dios te ama, sí, porque mandó a Jesucristo a morir por ti, pero tú le amas. O sea, ¿qué sacrificio haces para mostrarle a Dios que tú le amas? ¿O qué has dejado atrás en base a las cosas que a Él no le agrada, demostrándole que le amas? O sea, cuando uno ama mucho a una persona y tiene un mal hábito, pero vamos a decir algo, que tú amas de verdad a esa persona, yo estoy seguro al 100% que el mal hábito tú lo dejas. No necesitas ninguna terapia, ningún librito de 7 pasos de cómo dejar este mal hábito. O sea, tú dices, no, esto a esta persona que yo amo no le gusta y le choca y yo quiero estar con esta persona. Entonces, la pregunta nuestra cuando nosotros decimos que amamos a Dios es, de verdad, ¿cuánto me duele a mí hacer algo que a Dios no le agrada? A veces nos duele poco porque nos cuesta dejarlo. Nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente que el amor de Dios no es para que nosotros la pasemos relax haciendo lo que nos da la gana. El amor de Dios tiene que venir a confrontar nuestras vidas y decir, yo tengo que corregirme, yo tengo que cambiar esto porque a Dios no le agrada, porque si yo lo amo, yo quiero agradarle a Él, yo quiero que Él se sienta feliz conmigo, yo quiero que en algún momento Él me diga, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O que pueda decir de mí como decía de Jesús, y eso no es mucho pedir, eso es simplemente mucha dedicación y mucha consagración, que pueda decir, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Nosotros podemos escuchar de Dios eso, pero nosotros tenemos que dar el paso para que eso se dé en nuestras vidas. Y darnos cuenta que cuando Dios dice que nos ama, no está jugando al amor. Y no es una ilusión que Él tiene a un momento y después no te quiere. Él te ama. Nunca dejará de amarte
Así sea que tú te vayas al infierno y te pudras en el infierno por tu pecado, Él siempre te ama y te amará. Y le va a doler que tú te pierdas. Porque ¿sabes por qué le va a doler? Porque te presentó el camino, la verdad y la vida. Y tú decidiste, como decía en primera de Juan, en Juan 1, perdón, que vino la luz y los hombres amaron, la humanidad amó más las tinieblas que la luz. Y amar tiene que ver cuando tú entregas tu voluntad. Cuando tú te entregas de verdad a algo, es porque tú lo amas, porque tú te desprendes de tus propios deseos y anhelos. ¿Cuántas cosas uno no hace cuando está enamorado de verdad? Lo triste es que uno llega hasta la parte enfermiza de anularse a sí mismo y no es el punto que uno debe llegar, porque ya esa es la parte nociva de un amor dañado. Pero un amor sano es un amor que se entrega, que dice 1 Corintios 13, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, porque ama. Ese es Dios. Pero ahora, con Dios, ¿tú cómo amas a Dios? Las cosas que no le agradan a Él, pero tú tienes que hacer lo que a Él le agrada y dejar lo que no le agrada, eso tú lo sufres. Tú lo dices, ¿sabes qué? Me duele, pero voy a dejarlo porque yo amo más a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que tener en mente eso. Cuando nosotros nos preguntan quién es Dios para ti, tenemos que tener en cuenta de verdad si nosotros vivimos con el Dios que estamos diciendo en nuestros labios, no con el cliché o todo lo que se dice, como yo decía el domingo pasado. O sea, Dios Todopoderoso, o sea, lo saben hasta los ateos, hasta toda la gente por ahí, tú lo puedes repetir como quieras. Dios Todopoderoso sí, pero es todopoderoso para ti. O tú te sientes débil, te sientes que no puedes nada teniendo un Dios todopoderoso. No, Dios es el Dios omnisciente, porque Él todo lo sabe y eso te alegría por la sabiduría. Pero el detalle, ¿sabes que Él sabe todo de ti? Tú te estás engañando a ti mismo pensando que engañas a Dios. Entonces tenemos que vivir vidas cristianas consonadas, los que nosotros hemos conocido, y no pretender engañarnos de que este versículo no, después yo lo trabajo y después yo voy a seguir. Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti, Dios va a recuperar todo lo que tú perdiste, amén, amén. Pero Dios quiere que tú obedezcas todo su... No, eso lo paso después. Y Dios va a restaurar todo lo que se perdió, la oruga, el saltó y el revoltó, todo, o sea, y agarras todas las promesas y esas promesas son para mí. Y las demandas que Dios tiene para contigo. Cuando Dios dice que nos ama, lo dice muy en serio. Y espero que la próxima vez que usted diga que ama a Dios, lo diga en serio. Mira, Dios nos ama tanto que Él quiere ser conocido por nosotros y ahí se muestra su inmenso amor, porque como somos nosotros, o sea, yo la otra vez hablaba con mi esposa y le decía, mira, de verdad es que si yo fuera Dios, yo no sé si existiría la tierra y los seres humanos y todo. Yo hubiera dicho, aniquila todo esto, de verdad que todo esto está mal. Pero Dios nos ama tanto y su misericordia es tan grande que nosotros reincidimos en pecado, dándonos Él oportunidad para arrepentirnos y nosotros seguimos en eso como que, no pasó nada, no pasó nada. Voy a decir algo que quizá va a doler un poco en unos callos bastante jóvenes, así que los ancianos se pueden quedar tranquilos. Y es que lo principal que sucede en la terquedad de un adolescente o de un joven es que las consecuencias no las ve inmediatamente. Entonces nosotros no vemos una consecuencia de pecado inmediata. Entonces pensamos, me libré. No pasó nada. La misericordia de Dios está diciendo, bueno, pero si sigues así te vas a perder. Y sigue, me libré de nuevo. Entonces siguen esos pasos hasta que se caen. Uno puede decir a todos los adolescentes que esto pasa por esto y esto y lo otro. No. Y ¿sabes qué? No le pasó nada en ese momento. Y eso afirma su argumento de que no pasa nada. Pero eso poco a poco te va cobrando. Un ejemplo claro es la salud. O sea, la buena alimentación, el cuidarse. Eso no es algo que viene enseguida. Eso es algo que se va deteriorando poco a poco, pero como no pasa en el momento, uno dice, no pasa nada. Mira, nosotros, va duro, ¿no? Pero mira, yo los amo. Nosotros vamos, aquí, estamos en Suiza. Yo dije una vez, los latinos
Si algo tenemos que aprender sería responsabilidad porque estamos en Suiza, ¿no? Pero no, o sea, eso se aprende para el trabajo, pero no para la iglesia. O sea, en el trabajo uno está antes, uno está pam, pam, pam. Pero ¿cuántos llegan a las 1500? ¿Cuántos llegan así? Ay, que no sé qué. Y que, no, el tren se atrasó. No sé, sí. No sigo entrando en esos detalles, pero el punto importante, ¿saben qué es? Es que nosotros no tenemos una consecuencia inmediata de la paga del pecado, que es la muerte, pero nuestro espíritu se está deteriorando y muriendo día a día, así como quien fuma, y día a día está acercando más su muerte por la contaminación interna de sus pulmones. Y que así como una persona que no se cuida en alimentarse o no se cuida en muchos detalles de salud, y poco a poco eso va deteriorándose y tú no sientes ningún síntoma hasta que de repente sientes lo que es. Y es lo que pasa con nosotros. Estamos jugando con Dios a que, no, estoy con Dios, yo soy cristiano, pero acá me hago las cosas y todo eso. Dios entiende que te tienes que santificar. Dios entiende que ya tú conoces la palabra y que lo que toca a ti es ser responsable y cumplir la palabra, porque dice el Señor Jesús, el que me ama, mis palabras las cumple. Eso no es más nada que darle vuelta. Busca una interpretación espiritual profunda a esto. No hay. Dígame que una madre o un padre sienta, oh, es verdad, mi hijo me ama, pero a morir, porque siempre me lo dice. Pero nunca me hace caso. Pero él me ama, él me ama. La obediencia está muy ligada al amor. Entonces, Dios nos ama tanto, que Él siempre quiere que nosotros le conozcamos, siempre nos da oportunidad para darse a conocer, a revelar su palabra, a revelar su verdad, a revelar su amor, a revelar su ternura, a revelarte tu identidad, a empoderarte, a afirmarte por encima de todo lo que estás viviendo, a darte una visión más allá de las circunstancias presentes, y constantemente te está dando todo esto, pero nosotros estamos queriendo hacer otra cosa y estar ajenos a eso. Pero yo espero que nosotros a partir de hoy quisiéramos amarle de verdad y quisiéramos pensar que esto es serio. Ahora, de verdad que esto es, bueno, para mucha gente, no sé, quizás no es para usted, pero para alguna gente que tenía que escuchar esta parte, pero para los que tienen una vida en serio con el Señor Jesús, que es en serio, es su Señor y de verdad le obedecen, su vida consagrada a Dios, entonces saben que hay toda autoridad de parte de Dios sobre cada situación que tú vives, y sabes que Él tiene el control y que en tu vida no va a pasar más allá de lo que puedas soportar, porque Él te guarda y Él te cuida. Y aquellos que viven en obediencia a Dios, que escuchan la palabra y la obedecen, aquellos que cuando van a decir que la palabra se va a predicar o se va a enseñar, están de primero así, mira, yo quiero ver, quiero aprender. A ver, yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia completa una vez. ¿Cuántos la han leído 2 veces? Ahora, sucede algo. Si tú lees la Biblia completa, bueno, yo la he leído 3 veces. Si uno la lee la Biblia completa una vez, vamos a decir nada más una vez. Dime si tú agarras un momento la Biblia y dices, ya la leí, voy a leer para ver otro libro por ahí. Tú la lees de nuevo, ¿verdad? Porque siempre Dios, como la palabra es viva, siempre revela cosas nuevas. Y a mí todavía me sigue asombrando cosas que yo le decía a mi esposa, espérate, que esto es el efecto Mandela o qué, porque esto no estaba aquí. Yo veía este versículo y era distinto, y ahora entonces Dios está revelando cada vez cosas más. Entonces el amor por la palabra no es porque no la sepas, es porque quieres seguir teniendo más revelación. Y entonces esa es parte muy importante. Entonces, para este grupo de personas que tiene su vida muy en serio con Dios, y voy a leerlo para no perderme. Estas personas tienen toda autoridad sobre toda situación, porque cuando Jesús es tu cabeza es porque tú eres su cuerpo, y si eres su cuerpo, todo principado y potestad están bajo tus pies, porque Cristo es tu cabeza y tus pies son los pies de Jesús, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Esto está muy interesante, pero tengo que explicarlo con calma para que todos puedan entender esta importante revelación que el apóstol Pablo le escribió a los de Éfeso. Dice en Éfesos, en el grupo, carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 17 al 23, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él.
Wow, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Es que esto hay demasiado poder que uno queda aquí como que en electricidad. Esto aquí, esto no es más que una planta eléctrica, eso megatones que tienen ahí de poder que están ahí hablándose. Cuando yo puse el 19, subrayé o puse en negrita, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder. O sea, el poder tan grande que es incapaz de ser medido. No puedes medir, es inmensurable. Entonces, versículo 20, Dios, todo ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío. Ahí está, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, en este tiempo, en esta vida, sino también en la vida venidera, en el tiempo venidero. Aún todas las cosas las sometió a Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza, a Jesucristo que es la cabeza, sobre todas las cosas, para que la iglesia, la cual es su cuerpo, tenga la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo usted puede ser un cristiano endeble si usted tiene una inmensurable grandeza de poder dentro de ti por el Espíritu Santo? Nosotros somos más que vencedores. Cuando Pablo lo decía en Romanos 8, eso era en serio, era en serio. Lo que pasa es que somos más que vencedores en todo lo espiritual. Y son cosas que nosotros no podemos ver, son cosas como la parte interna de nuestro cuerpo que nosotros o la deterioramos o la fortalecemos en base a los medicamentos o no medicamentos, alimentos, que tomamos o a nuestras actividades físicas. Nosotros fortalecemos o debilitamos nuestro cuerpo. Depende de nuestras actividades espirituales, de la oración y la lectura de la palabra. Nosotros fortalecemos o debilitamos nuestro espíritu. Ahora, cuando lo fortalecemos mediante la oración y la palabra, recuerden que eso es un inmensurable poder grandísimo, un poder tan grande que tú no lo puedes medir. Pero eso es espiritual, amigos y hermanos, que yo no lo puedo explicar, pero tienen ustedes que vivirlo para poder experimentar y decir, wow, yo eso sí, ahora lo entiendo. Hay momentos de nuestra vida como seres humanos que nos decaemos. Eso es normal, eso es natural. Vivimos en un cuerpo mortal que está sometido al alma, que tiene que ver con los pensamientos, sentimientos y emociones, y esas cosas, depende de las circunstancias a nuestro alrededor, afectan de una manera más fuerte o más leve nuestras vidas, pero ahí es donde el Espíritu hace su parte para darnos la victoria sobre ese ataque, sobre esa situación, y tenemos victoria. Pero quiero que sepan algo, que no va a haber ningún ataque mental, ningún ataque emocional, ni de pensamiento que pueda ser más grande que la inmensurable grandeza de su poder que reposa en ti y en mí. Yo no quiero empoderar a nadie y decir, usted tiene el poder como He-Man. No es que usted tenga que decir que tiene el poder, es que usted actúe y camine como un poderoso, el cual su cabeza es Cristo y bajo sus pies están todos principados, autoridad, gobernadores y potestades espirituales. Que usted camine de esa forma. Entonces vamos a hablar, usted y yo, de cosas distintas a lo que hasta ahora hemos estado hablando. Nosotros tenemos el gran privilegio como iglesia de que cuando nosotros nos sometemos a Cristo, o sea, que Él es nuestra cabeza, en términos de biología, o sea, de nuestro cuerpo, o sea, desde la cabeza se gobierna todo, se manda todo, todas las cosas, las órdenes vienen desde la cabeza. Usted le puede morir un brazo y usted puede seguir viviendo, se le puede morir las piernas y se las amputan, puede seguir viviendo, o un órgano o algo así, pero si usted se le muere la cabeza, el cuerpo no anda. Nosotros sin la cabeza no funcionamos. Ahora, nosotros cuando nos sometemos a Cristo y Él es nuestra cabeza, entonces, ¿qué hay debajo de nuestros pies? Todo principado,
autoridad, poder y señorío y toda autoridad o todas características que se quieran manifestar en contra nuestra, porque estarán bajo nuestros pies. Pero si usted tiene a Cristo como cabeza, ahora si usted es la cabeza de su mismo cuerpo, si usted bajo los pies nada más tiene es la tierra, sucio, y tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con los principados de autoridad, y esos principados de autoridad están sobre usted y en su cabeza y en su mente, y con los ataques, con ventajas. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra posición cuando nosotros somos cristianos. Cuando nosotros somos cristianos de tal forma que representamos a Cristo porque Él es nuestra cabeza. Porque no nos mandamos solos, porque nos manda la cabeza. Aclarando ya esto, nada más quiero ir cerrando para decir algo muy importante. Ok, estamos hablando de ¿qué? Del nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, por el cual nosotros llegamos ante el Padre y decimos: Señor, yo necesito esto, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Así está el sello, ¿no? Es que yo vengo con este padrino que me va a respaldar mi petición y aboga por mí e intercede o media por mí, y que me dio el acceso hasta al Padre. Por eso es que decimos en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús. Igual cuando nosotros le mandamos a una potestad, principado o a un ente de las tinieblas que quiera atacar nuestra mente o nuestras emociones, nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. No es algo así que yo te reprendo y dices: ¿y tú quién eres? No, en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay autoridad. Recuerden, es el nombre que está sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Bien, entonces, hablando de los nombres, viene algo que no se sale necesariamente de todo el tema, pero es importante que yo se lo diga. Dice en mis notas: Dios le cambió el nombre a Abraham, a Sara y a Jacob en el Antiguo Testamento. Dios le afirmó el nombre a Gedeón. Gedeón estaba muerto de miedo y el ángel de Jehová, que es Jesús, le dijo: varón esforzado y valiente. No era irónico, le estaba llamando por su nombre, porque Gedeón significaba varón de guerra o guerrero valiente, más literalmente. Entonces era que el ángel de Jehová agarró a un hombre totalmente lleno de miedo y lo trajo y lo ubicó diciéndole: este es tu nombre, ¿tú por qué tienes miedo? No, porque tal y cual. No, mira, ustedes cuando lean con calma la historia de Gedeón se van a dar cuenta que el ángel de Jehová no le respondía a ninguna de las preguntas de Gedeón. Le seguía dando órdenes: tú vas a librar al pueblo de Israel, pero ¿qué es eso? ¿Qué? Pero tú lo vas a hacer. Porque es que no se trata de tus argumentos de miedo o de tus temores hablando por ti. Se trata de que Dios vino a hablarte y decirte: es que tú puedes. Te han dicho que no puedes. La situación te ha llevado a abrumarte, las circunstancias te han llevado a oscurecer y no brillar, pero Dios te dice: tú puedes. Dios te dice como Gedeón: mira, no hay nada imposible para mí. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor: absolutamente nada. Yo soy el creador de todo. Así que el Señor en el Antiguo Testamento afirmó a Gedeón, pero en el Nuevo Testamento Jesús le cambió el nombre a Simón y le dijo Pedro. ¿Cuál era la cambiadera de nombre que tenían Dios y Jesús con nosotros? Eso tenía que ver con que nosotros nacemos a veces con una supuesta identidad y llega un momento en nuestra vida donde Dios nos revela nuestra verdadera identidad. Nuestro nombre es la forma en que nos conocen. Cuando alguien dice Billman, ya uno dice: bueno, este es este hombre que no sé qué. Pero si uno dice no, el hombre moreno, alto, tanto hombre, no, el dominicano, no, que vive, tantos viven allá. Pero cuando dice el nombre, ya, esta es la identidad. Dice: Javier, sí, el que vive en Berna, sí, sí, ¿cuál es? Entonces sí, se complementa: el que es pastor de Casa de Esperanza. Pero yo no soy pastor solamente, yo soy Javier. Entonces, la identidad es el nombre. Y entonces Jesús, igual que a su Padre Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús vino y le cambió el nombre, le cambió la identidad. Antes era un pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Antes era Simón, ahora vas a ser Pedro. Antes era hijo, antes era ahora vas a ser un pilar de la iglesia. No el primer papa, va a ser el pilar de la iglesia, la roca por la cual la iglesia se va a fundar. Esa declaración, y yo pienso de verdad, nosotros deberíamos ser como Pedro.
así osado. El Señor está caminando sobre el mar y está en la tormenta y dice, si eres tú, yo quiero caminar. Y dice, ven, vamos a caminar. Y camina para allá. Y el Señor le daba revelaciones a Pedro y Pedro andaba como un loco siempre y queriendo ir al frente. Tan al frente iba que hasta le cortó la oreja a Malco. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad en base a Dios, no lo que nosotros creemos de nosotros, no lo que nosotros vemos de nosotros. Hay algo muy importante que quiero cerrar con esto y es que en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo que Él le va a dar un nombre nuevo que está en una piedrecilla blanca si vence. Ahí sigue cambiando los nombres, un nombre nuevo. Hey, está interesante. Ahora, vamos a hacer rápido porque tengo que terminar. La iglesia de Pérgamo vivía en medio donde Satanás habitaba, dice. Y que la iglesia soportaba a los que tenían la falsa doctrina, los nicolaitas y los que seguían a lo de Balaam y las formas de seducir a la iglesia, y los permitía que estuvieran en la iglesia. Y eso le reclamaba al Señor. Ahora, dice, si tú vences, entonces yo te daré un nombre nuevo. Y hay una cosa muy interesante que yo quiero que ustedes sepan, y es que Dios tiene una identidad para ti y Él te ve en base a la identidad que tiene contigo y no te ve como tú te estás viendo. Tú te estás viendo con mucha derrota, tú te estás viendo con imposibilidades, o quizás puede que te estés viendo con positivismo. No, que yo puedo todo eso en mi fuerza, pero Dios te ve que tú puedes en su fuerza. Dios ve que tú eres una persona, un hombre, una mujer, hacedor de grandes maravillas. Dice, mayores cosas que yo he hecho ustedes harán, dijo Jesús. Entonces, ¿cuándo vamos a hacerla? Dice, la creación entera anhela ansiosamente la manifestación gloriosa de los hijos de luz. ¿Y a dónde estamos nosotros? En las tinieblas, ahí ocultos, porque creemos que somos tinieblas, porque creemos que somos poca cosa, porque creemos que Dios no nos tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos abandonar el pecado, porque nosotros queremos seguir viviendo como nosotros como cabeza y no como Cristo como cabeza. Entonces, como tenemos toda esa disociación en nuestra mente de que conocemos la verdad pero no la estamos aplicando, nos anulamos nosotros automáticamente. Llegó el momento de hacer un switch y nosotros de una vez por todas hagamos algo. Tengamos amor por Dios. Tengamos conciencia clara de quién es Dios y cómo Él me ama y cómo Él gobierna el universo y que es capaz de gobernar mi vida y llevarme a buen éxito. Tengamos de una vez por todas el deseo de obedecerle de corazón. Y entonces ahí nosotros empezaremos a salir de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros podemos vernos como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Si nosotros no hacemos ese switch, vamos a pasar marzo, que ya estamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y se va el 2021 y nosotros seguimos en tiniebla, no haciendo la voluntad de Dios, y la creación entera esperando que nos manifestemos, que seamos la luz que necesita el mundo, que seamos la sal que necesita el mundo, y nosotros estamos en tiniebla. ¿Por qué? Por la terquedad de nuestro corazón, que simplemente necesitábamos obedecer. Ahora, para usar el nombre de Jesús, debes representarlo. Estas son las dos frases finales. Para usar el nombre de Jesús debes representarlo. Para que tú tengas autoridad sobre las situaciones emocionales en tu vida, un ataque espiritual, alguna situación que venga en contra tuya, y tú usar el nombre de Jesús para reprender algo y para tener autoridad sobre ello, tú tienes que representarlo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros representando a Jesús? ¿Qué tanto tú y yo nos parecemos a Jesús hoy día? Nuestros pensamientos son los de Cristo. Nuestra forma de actuar es la de Cristo. ¿Hablamos como Cristo? Entonces no podemos usar el nombre de Jesús si no representamos. Ahora, no se trata de que nos anulemos y digamos, bueno, ya fracasé en esta, póngame 0. Se trata de que nosotros digamos, eso es lo que falta, voy a lograrlo, voy a conseguirlo. Para representarlo, debes tener una relación personal con Él. Porque ¿cómo vas a representar a alguien que no conoces? Yo estuve haciendo hace 2 años un estudio que se llama Jesus ID, conociendo la identidad de Jesús. Para tristeza mía, había mucha apatía para escuchar ese estudio bíblico. Yo en estos días que iba para el trabajo,
metí una llave, una memoria USB en el auto para escuchar música y dentro salió una lección de esas porque recuerdo en aquellos tiempos Dolly me decía, no puedo asistir, grábamela para ver si entonces yo la escucho más adelante. Yo, qué bueno, te la grabo. Y yo la escuché y yo decía, wow, y no es porque sea yo, es lo que Dios estaba hablando, esa revelación que dice, wow, ahora yo conozco a Jesús. Y una característica muy importante del estudio bíblico era poder conocer a Jesús para saber con quién cuento y quién soy yo en verdad. Nosotros no sabemos nada de Jesús, la verdad. Nosotros estamos en pañales. Lo triste es que nosotros lleguemos a tener, 30 y pico de años y usemos pañales. O sea, que seamos bebés espirituales teniendo tanto tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente intencionalmente no vinimos a querer conocer a Dios o a Jesús. Si nos llamamos cristianos, debería ser porque somos como Cristo. Pero ¿y cómo es Cristo? Pues no lo sabemos. Tenemos que tener una relación personal con Él. Tenemos que conocerle. Algo que yo dije el domingo pasado, lo sigo diciendo hoy y lo diré hasta que Cristo venga, que es muy pronto. La lectura de la palabra y la oración es lo que tú necesitas para conocer a Dios y tener una relación personal con Cristo. Tú necesitas ponerte en serio con leer la palabra de Dios, escudriñarla, como estamos hablando en el estudio bíblico, que decimos, no estamos leyendo, estamos escudriñando. Lee esta línea, le digo a los que están estudiando conmigo, ¿qué piensas de eso? ¿Qué interpretas de eso? Porque no es leerlo por leer, es detenerse a ver si en la palabra salió inmensurable y yo no sé qué es inmensurable, voy al diccionario o por lo menos a Google y voy a buscar qué es inmensurable. Si no entendemos algo, busquemos la información y ahí sigamos escudriñando. Entonces, cuando tú encuentras que inmensurable en la grandeza inmensurable de su poder es la que actúa en la resurrección de Jesús, es la que llevó a Cristo hasta los cielos y sentarlo al lado del trono de Dios. Es el poder que tenemos nosotros como iglesia, que podemos nosotros someter a todo principado y potestad debajo de nuestros pies. Entonces nosotros tenemos una perspectiva más clara al momento de que nos venga un ataque y sabemos, ¿sabes qué? Yo tengo más poder que eso y yo voy a vencer. Y esto puede ser algo espiritual que yo tengo que ponerme en serio con el Señor y no darle tregua. Voy a avanzar hacia lo que yo quiero conseguir, lo que yo quiero lograr. Le he dicho otras veces, no se trata de conocer a Dios para ser simplemente un buen cristiano. Cuando usted conoce a Dios, usted es íntegramente mejor. Sus relaciones interpersonales, sus relaciones personales, sus relaciones financieras, sus relaciones laborales, su relación con Dios la mejora, su relación con su cónyuge, su relación con sus hijos. Cuando usted tiene el conocimiento de Dios, usted tiene el conocimiento de quién es usted. Y es lo que usted necesita para vivir la vida balanceada. Porque nosotros de menos simplemente estaremos en tumbos, intentando vivir cuando Dios nos dio una vida plena y en abundancia. Vamos a orar porque esto no solo necesitamos agua para digerirlo, esto necesitamos valor. Necesitamos tener, ya como la mujer también lo usa, necesitamos tener pantalones para decir, ¿sabes qué? Ya se acabó la vagabundería. Ya se acabó la dejadez, ya se ha acabado la mediocridad en mi vida. Yo voy a ser mejor. ¿Por qué yo puedo ser mejor? Porque si yo estoy en un lugar como este, es porque Dios tiene planes conmigo. Y si Dios tiene planes contigo y conmigo, entonces vamos a encontrarlo, y vamos a buscarlo, y vamos a saberlo, y vamos a vivirlo. Amén. Señor, yo te pongo delante de ti todas nuestras vidas, cada uno de los que estamos en este lugar, empezando conmigo y hasta el más reciente que ha venido a Casa de Esperanza, para que tú nos ayudes, Dios, a tener esa revelación increíble, impresionante de tu inmensurable poder que se ejecuta a favor mío.
que ha mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, a mostrar tu amor, y en la resurrección y en la ascensión de Cristo al cielo ha mostrado su inmenso poder para conmigo también, el cual yo tengo acceso a Él. Yo te pido en el nombre de Jesús que recibas en ti, a tus pies, Dios, todas nuestras debilidades, todos nuestros ataques, todas nuestras flaquezas, y nos ayudes, Dios, a vivir en tu poder y en tu autoridad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas nuestro Señor, nuestro Salvador, y seas quien sea nuestra cabeza y quien gobierna nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Dios, a no jugar al cristianismo, sino a tener un cristianismo verdadero y real, y comprobar tu buena voluntad, que es agradable, buena y es perfecta. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a que las revelaciones que estamos teniendo de parte tuya, Señor, la degustemos, la digiramos, la mastiquemos nuevamente, la internalicemos, y que se haga viva o vida en nuestras vidas, para que nosotros vivamos en ti y en tu voluntad, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que tienes preparado para nosotros, tú nos los des en base a la obediencia y a la entrega que tengamos contigo y con tu Hijo Jesucristo, el cual te pido en este día nuevamente que sea mi Señor de una vez por todas, y que ya yo no gobierne más mi vida, sino que sea Él quien gobierne mi vida, controle todo y me ayude, Señor, a vivir la verdadera vida que yo debo estar viviendo y que hasta la fecha no lo he estado viviendo. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.